Mi hermanastra quitó cada foto de mi difunta madre y de la casa de mi papá. Le regalé un álbum de fotos en su 60º cumpleaños delante de todos. Mi papá se volvió a casar cuando yo tenía 19 años y ya vivía sola. Su nueva esposa, Patricia, parecía bastante agradable, y yo estaba feliz de que hubiera encontrado a alguien después de estar solo durante 6 años desde que falleció mi mamá. Patricia tenía una hija llamada Daniela que era 2 años menor que yo. Traté de ser acogedora porque sabía que mezclar familias era difícil. Daniela no se esforzó en absoluto. Desde la primera cena familiar, Daniela dejó claro que no me consideraba familia real. Hablaba por encima de mí constantemente. Corregía cosas que yo decía incluso cuando tenía razón. Hacía comentarios sobre cómo finalmente tenía una figura paterna ya que su propio padre se fue cuando ella era pequeña. Actuaba como si mi papá fuera suyo ahora y yo fuera solo una persona de su pasado que aparecía ocasionalmente. Yo ya no vivía en casa, así que me dije a mí misma que no importaba. Visitaba cada pocas semanas para cenar y en los días festivos. Sonreía ante la actitud de Daniela y me concentraba en pasar tiempo con mi papá. Él era feliz con Patricia, y eso era lo que importaba. Podía soportar a una hermanastra molesta por unas pocas horas a la vez. Entonces noté las fotos. La casa de mi papá solía estar llena de fotos mías creciendo. Mis fotos escolares en la pared del pasillo. Mi foto de graduación en la repisa de la chimenea. Fotos espontáneas de mi papá y yo pescando, acampando, celebrando cumpleaños, fotos de mi mamá antes de que se enfermara. Esas fotos habían estado allí toda mi vida. Eran parte de la casa tanto como las paredes mismas. La primera vez que noté que algo andaba mal, faltaban 2 de mis fotos escolares del pasillo. Le pregunté a mi papá al respecto y pareció confundido. Dijo que Patricia debía haberlas movido mientras redecoraba. Las encontré en una caja en el garaje. Las volví a poner yo misma. Un mes después, habían desaparecido de nuevo. Esta vez, 3 fotos más habían desaparecido también. Las encontré en la misma caja, ahora acompañadas por mi foto de graduación y 2 fotos de mi mamá. Confronté a mi papá directamente. Dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que hablaría con Patricia. Nada cambió. En cada visita, desaparecían más fotos. Las fotos del viaje de pesca, los recuerdos de campamento, mi fiesta de 5º cumpleaños, mi primer día de escuela. Una por una, mi infancia entera estaba siendo borrada de las paredes de la casa de mi padre. Mientras tanto, fotos de Daniela comenzaron a aparecer por todas partes. Sus retratos de último año reemplazaron los míos en el pasillo. La celebración de su aceptación en la universidad tomó el lugar en la repisa donde solía estar mi foto de graduación. Sus fotos de la infancia llenaron marcos que solían contener imágenes de mi mamá y de mí. La casa en la que crecí se estaba convirtiendo en un santuario para alguien que había vivido allí por menos de 2 años. Sabía que era Daniela. Patricia era demasiado amable para hacer algo tan cruel, y mi papá era demasiado despistado para notar los cambios que ocurrían gradualmente. Daniela me estaba eliminando metódicamente del hogar familiar y reemplazándome con ella misma. Cuando finalmente la confronté, ni siquiera lo negó. Dijo que la casa se sentía abarrotada con fotos viejas por todas partes. Dijo que era extraño para su mamá vivir rodeada de fotos de la esposa muerta de mi papá. Dijo que yo ni siquiera vivía allí ya, así que ¿por qué necesitaba fotos en las paredes? Dijo que su familia vivía allí ahora y la casa debería reflejar eso. Le pregunté qué hizo con las fotos de mi mamá. Se encogió de hombros y dijo que estaban en algún lugar del garaje. Dijo que podía llevármelas si quería ya que nadie más las necesitaba. Fui con mi papá y le conté todo. Le dije que Daniela había estado eliminando sistemáticamente cada rastro de mí y de mi madre de su casa. Le dije que ella me lo admitió en la cara sin ninguna vergüenza. Le pedí que hiciera algo al respecto. Él pareció incómodo. Dijo que no quería causar drama con Patricia. Dijo que Daniela era joven y todavía se estaba adaptando. Dijo que tal vez yo estaba siendo demasiado sensible con respecto a fotos viejas. Dijo que el pasado era el pasado y que todos necesitábamos seguir adelante como una nueva familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi papá no iba a proteger mi lugar en su vida.
Iba a dejar que Daniela me borrara porque era más fácil que tener una conversación difícil con su nueva esposa. Así que dejé de esperar a que él arreglara las cosas. Las arreglé yo misma. Empecé recuperando lo que era mío. Cada foto mía y de mi mamá que Daniela había tirado al garaje se vino a casa conmigo. No pedí permiso. Simplemente las cargué en mi auto durante una cena de domingo mientras todos comían el postre. Daniela se dio cuenta cuando fue al garaje por algo y encontró las cajas vacías. Regresó adentro exigiendo saber a dónde se había ido todo. Le dije que tomé lo que nadie más quería, ya que ella dejó claro que esas fotos ya no pertenecían a esta casa. Se quejó con mi papá y Patricia. Mi papá pareció aliviado de no tener que lidiar más con eso. Patricia pareció incómoda pero no dijo nada. Daniela echaba humo, pero no podía discutir, ya que ella fue quien dijo que podía quedármelas. Entonces empecé a estar menos disponible. Dejé de contestar sus llamadas. La primera vez que llamó después de que tomé las fotos, dejé que se fuera al buzón de voz. Dijo que quería ver cómo estaba. Su voz sonaba confundida, como si no pudiera entender por qué no le respondía. La segunda llamada llegó 3 días después. Preguntó si quería ir a cenar el domingo. Le envié un mensaje de texto diciendo que tenía planes. La tercera llamada ocurrió una semana después de eso. Dejó un mensaje más largo esta vez diciendo que Patricia estaba preparando mi estofado favorito y que realmente esperaban que pudiera ir. Respondí que el trabajo estaba muy ocupado y que no podía comprometerme a nada en este momento. Cada excusa se sentía como poner un escudo entre mí y el dolor de ver a Daniela borrarme mientras él no hacía nada. Para la cuarta semana, sus mensajes empezaron a sonar preocupados en lugar de solo confundidos. Preguntó si todo estaba bien y si había hecho algo malo. Casi me reí cuando escuché eso. Casi. En el trabajo, seguía equivocándome en cosas simples. Olvidé enviar un correo electrónico a un cliente. Programé una reunión a la hora equivocada. Miraba la pantalla de mi computadora sin ver realmente nada en ella. Claudia se dio cuenta durante nuestra pausa para el almuerzo un martes. Estábamos sentadas en la sala de descanso con nuestros sándwiches cuando puso su mano en mi brazo y preguntó qué estaba pasando. Traté de restarle importancia al principio, diciendo que solo estaba cansada. Me dio una mirada que decía que no se lo tragaba. Así que le conté todo sobre las fotos desapareciendo una por una. Sobre encontrarlas en cajas en el garaje como basura. Sobre Daniela admitiendo que las tiró porque nadie las necesitaba. Sobre mi papá negándose a hacer nada porque no quería drama con su nueva esposa. La cara de Claudia se puso roja mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella realmente alzó la voz, cosa que nunca hace. Dijo que era cruel e incorrecto y que mi papá debería estar avergonzado de sí mismo por permitir que sucediera. Escucharla enojarse en mi nombre hizo que algo tenso en mi pecho se aflojara un poco. Dijo que no estaba exagerando ni siendo demasiado sensible. Dijo que cualquiera estaría herido por lo que pasó. El sábado por la mañana, todavía estaba en pijama cuando alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a mi papá parado allí. Se me cayó el estómago. Pensé en no abrir, pero volvió a llamar y dijo mi nombre. Abrí la puerta y se veía terrible. Su cabello estaba despeinado y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Preguntó si podía entrar. Me hice a un lado y dejé que pasara a la sala de estar. Se dio la vuelta y preguntó por qué había estado evitando a la familia. Me crucé de brazos y le dije que no podía seguir yendo para ver a Daniela borrarme de su vida mientras él se quedaba allí y dejaba que sucediera. Abrió la boca para decir algo, pero continué. Le dije que dolía demasiado estar en esa casa y ver todos mis recuerdos desaparecidos, reemplazados por alguien que dejó claro que no me quería allí. Él comenzó con las mismas excusas. Dijo que Daniela era joven y todavía se estaba adaptando a la nueva situación familiar. Dijo que mezclar familias tomaba tiempo y paciencia. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Le dije que ella admitió todo en mi cara sin culpa ni remordimiento. Dijo que nadie necesitaba esas fotos. Tiró fotos de mi madre muerta como si fueran basura. Le dije que su negativa a hacer algo al respecto me hacía sentir que yo ya no importaba,
como si prefiriera mantener feliz a su nueva esposa que proteger mi lugar en su vida. Mi voz se quebró cuando dije esa última parte, pero no lloré. Parecía como si lo hubiera abofeteado. Su rostro palideció y se sentó en mi sofá sin preguntar. Puso su cabeza entre sus manos y se quedó callado por un largo minuto. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Dijo que lo sentía. Dijo que había estado tratando de evitar el conflicto y no se dio cuenta de cuánto daño estaba causando. Prometió que hablaría con Patricia seriamente esta vez y se aseguraría de que las cosas cambiaran. Me senté en la silla frente a él y le dije que ya había escuchado esa promesa antes. Necesitaba ver un cambio real, no solo palabras. Necesitaba que él me defendiera a mí y a la memoria de mi mamá en lugar de tomar el camino fácil. Asintió y dijo que entendía. Preguntó si le daría la oportunidad de arreglar las cosas. No respondí de inmediato. Finalmente, dije que esperaría y vería lo que realmente hacía. Se levantó y me abrazó antes de irse. Fue un abrazo largo, del tipo que solía darme cuando era pequeña y tenía miedo de algo. Después de que salió, me quedé parada en mi sala de estar sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo. Culpable por hacerlo sentir mal. Aliviada de haber dicho finalmente todo lo que necesitaba decir. Llamé a Camila de inmediato. Contestó al segundo tono y le pregunté si podía venir. Apareció 40 minutos después con 2 botellas de vino y una bolsa de papas fritas. Nos sentamos en mi sofá y le conté todo lo que pasó con mi papá. Escuchó sin interrumpir, que es una de las cosas que más amo de ella. Cuando terminé de hablar, nos sirvió más vino a las 2 y dijo que hice lo correcto al ser honesta. Durante las siguientes 2 horas, me desahogué sobre todo, sobre sentirme borrada, sobre tener miedo de que mi papá estuviera eligiendo a su nueva familia sobre mí, sobre extrañar a mi mamá y desear que estuviera aquí para decirme qué hacer. Camila solo escuchaba, asentía y rellenaba mi copa cuando se vaciaba. Antes de irse, sugirió algo en lo que no había pensado. Dijo, tal vez deberías hablar con un psicólogo sobre todo esto. Dijo que perder a mi mamá y ahora sentirme empujada fuera de la vida de mi papá era un duelo complicado que podría ayudar a trabajar con un profesional. Me dio el nombre de alguien a quien había visto después de que sus padres se divorciaron. Dijo que la terapeuta realmente la ayudó a entender que no era responsable de arreglar los problemas de todos los demás. Tomé el nombre y lo puse en mi celular. Después de que Camila se fue, me senté sola en mi departamento y pensé en si estaba lista para hablar con un extraño sobre todo este dolor que había estado cargando. La semana siguiente, hice una cita con la terapeuta. Su nombre era Doctora Salinas y su consultorio estaba en un edificio en el centro. Me sentí nerviosa al entrar a la primera sesión. Nunca había hecho terapia antes y no sabía qué esperar. ¿La doctora? Salinas era más joven de lo que pensé que sería, tal vez a finales de sus 30 con ojos amables y una voz tranquila. Me pidió que le contara qué me trajo allí. Empecé a hablar y una vez que comencé, no pude parar. Le conté sobre la muerte de mi mamá cuando tenía 19 años, sobre mi papá volviéndose a casar, sobre Daniela quitando cada foto de mí y de mi madre de la casa, sobre mi papá negándose a hacer nada para detenerlo. ¿La doctora? Salinas escuchó, tomó notas e hizo preguntas que me hicieron pensar. Al final de la hora, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Había estado conteniendo tanta ira porque no quería que nadie pensara que estaba en contra de que mi papá fuera feliz. Había estado tragándome mi dolor y fingiendo que todo estaba bien cuando nada estaba bien en absoluto. ¿La doctora? Salinas me ayudó a ver que proteger la memoria de mi madre y querer mi lugar en la familia no era lo mismo que rechazar a Patricia y Daniela. Dijo que tenía derecho a existir en la vida y el hogar de mi padre. Dijo que establecer límites no era malo ni egoísta. Era saludable y necesario. Salí de esa primera sesión sintiendo como si alguien me hubiera dado permiso para dejar de fingir que estaba bien. En el camino a casa, lloré, pero fue un tipo de llanto diferente al de antes. Se sintió como dejar ir algo en lugar de retenerlo. Pasaron 2 semanas sin noticias de mi papá. Ni llamadas, ni mensajes de WhatsApp, ni invitaciones a cenar. Al principio, pensé que tal vez me estaba dando espacio. Luego empecé a preguntarme si había decidido que era más fácil simplemente dejarme alejar.
Ese pensamiento dolió más que cualquier otra cosa. Seguía revisando mi celular, esperando ver su nombre aparecer, esperando que me demostrara que estaba equivocada haciendo algo realmente sobre la situación en lugar de solo prometerlo. Cada día que pasaba sin saber de él se sentía como una prueba de que tenía razón. No iba a luchar por mí. Iba a elegir el camino más fácil y dejar que Daniela tuviera lo que quería. Traté de concentrarme en el trabajo y en mi propia vida, pero el silencio de él se sentaba pesado en mi pecho como una piedra que no podía expulsar. El nombre de Patricia apareció en la pantalla de mi celular 3 días después. Lo miré durante unos segundos antes de contestar porque no podía entender por qué me llamaría directamente en lugar de hacer que mi papá lo hiciera. Preguntó si tenía tiempo para reunirnos para tomar un café esa semana y su voz sonaba cuidadosa, como si estuviera tratando de no decir algo incorrecto. Le dije que sí, aunque no estaba segura de que se trataba esto, acordamos encontrarnos en un lugar a mitad de camino entre nuestras casas el sábado por la mañana. Pasé los siguientes días preguntándome de qué quería hablar sin que mi papá o Daniela estuvieran allí para escucharlo. Llegó el sábado y llegué a la cafetería primero. Pedí mi bebida y me senté en una mesa cerca de la ventana donde podía ver el estacionamiento. Patricia llegó 10 minutos después conduciendo su coche plateado. Entró y me vio de inmediato. Parecía nerviosa cuando se sentó frente a mí. Sus manos envolvían su taza de café como si necesitara algo a lo que aferrarse. Me agradeció por reunirme con ella y luego simplemente comenzó a hablar. Dijo que mi papá finalmente le explicó todo sobre las fotos y lo que Daniela había estado haciendo durante meses. Me miró a los ojos y dijo que estaba horrorizada cuando se dio cuenta de cuánto había quitado su hija de la casa. Dijo que no sabía que se había puesto tan mal porque no estaba prestando atención a lo que Daniela estaba haciendo. Patricia siguió hablando y pude notar que esto era difícil de decir para ella. Se disculpó por no darse cuenta antes. Dijo que estaba tan concentrada en hacer que su nuevo matrimonio funcionara y mantener a todos felices que se perdió lo que estaba sucediendo justo enfrente de ella. Admitió que debería haber estado vigilando a Daniela más de cerca porque mezclar familias era complicado y requería un esfuerzo real de todos. Me preguntó qué podía hacer para mejorar las cosas entre nosotras y arreglar lo que su hija había roto. Su rostro parecía sincero cuando lo dijo. Creí que lo decía en serio. Le dije que agradecía la disculpa y podía ver que estaba siendo honesta conmigo, pero también le dije la verdad sobre dónde estábamos ahora. Las fotos se habían ido de la casa de mi papá porque me las llevé todas a mi departamento. Estaban en cajas en mi closet y en mis propias paredes ahora. Expliqué que incluso si intentáramos ponerlas de nuevo en la casa de papá, no podía confiar en que se quedarían allí. Daniela había demostrado que simplemente las quitaría de nuevo en el segundo que nadie estuviera mirando. Dije que no estaba dispuesta a pasar por ese ciclo nunca más donde seguía encontrando mis recuerdos familiares tirados en la cochera como basura. Patricia me sorprendió asintiendo y diciendo que entendía completamente. Dijo que no me culpaba ni un poco por proteger lo que era mío. Se inclinó un poco hacia adelante y su voz se volvió más tranquila. Me dijo que Daniela siempre había luchado con los celos desde que era pequeña. Dijo que su hija sentía que tenía que competir por atención y aprobación constantemente. Admitió que perder a su propio padre cuando era joven hizo que Daniela se desesperara por reclamar a mi papá como suyo solamente. Patricia dijo que eso no excusaba el comportamiento, pero ayudaba a explicar de dónde venía. Parecía cansada cuando lo dijo, como si esto fuera algo con lo que había estado lidiando durante años. Decidí hacer la pregunta que me había estado molestando desde que comenzó todo esto. Le pregunté a Patricia directamente si le molestaban las fotos de mi mamá exhibidas en la casa cuando se mudó por primera vez. Necesitaba saber si Daniela estaba actuando por su cuenta o si Patricia también había querido que esas fotos desaparecieran. Patricia negó con la cabeza inmediatamente. Dijo que sabía exactamente en qué se estaba metiendo cuando le dijo que sí a mi papá. Dijo que nunca esperó que él borrara su pasado o fingiera que mi mamá nunca existió. Me dijo que pensaba que era saludable que él mantuviera esos recuerdos visibles porque mostraba que era capaz de amar de verdad. Dijo que no se sentía amenazada por una mujer que falleció hace años. Seguimos hablando y la conversación duró más de 1 hora. Cubrimos todo, desde cómo comenzó el matrimonio hasta cómo era realmente vivir con Daniela día a día.
Patricia me contó historias sobre el comportamiento de su hija que dejaron claro que esto no era solo sobre mí. Daniela tenía problemas de celos con otras personas también. Comencé a ver a Patricia como su propia persona, separada de lo que su hija había hecho. Ella estaba tratando genuinamente de hacer que esta familia mezclada funcionara, a pesar de que su hija lo estaba haciendo casi imposible. Ese esfuerzo me importaba, incluso si la situación seguía rota. Antes de irnos, Patricia mencionó el cumpleaños número 60 de mi papá. Dijo que se acercaba en 2 meses y que estaban planeando una fiesta en la casa. Preguntó si vendría y sería parte de la celebración. Le dije que necesitaba pensarlo porque no estaba segura de estar lista para volver a entrar a esa casa y fingir que todo estaba bien. Dijo que entendía y que no me presionaría de ninguna manera. Nos abrazamos en el estacionamiento antes de subir a nuestros coches separados. Se sintió extraño, pero también bien haber hablado realmente con ella como personas reales en lugar de ser solo extrañas educadas en las cenas familiares. Esa noche, no podía dejar de pensar en la fiesta de cumpleaños. Fui a mi closet y saqué las cajas de fotos que había rescatado de la cochera. Me senté en el suelo de mi habitación y comencé a revisarlas una por una. Realmente las miré esta vez en lugar de solo agarrarlas y correr. Había tantos momentos capturados en estas fotos. Mi 5º cumpleaños con el pastel casero que mi mamá decoró. El viaje de campamento donde mi papá me enseñó a pescar. Mi primer día de kinder parada en el porche delantero. Mi mamá riéndose de algo fuera de cámara antes de enfermarse. Mi graduación de la prepa con mis 2 padres radiantes en la audiencia. Cada recuerdo individual que Daniela había decidido que no importaba lo suficiente como para mantenerlo en las paredes. Extendí las fotos sobre mi alfombra y cubrieron casi todo el piso. Mirarlas todas juntas así me hizo darme cuenta de cuánto de mi vida Daniela había tratado de tirar. Estas no eran solo fotos viejas ocupando espacio como ella afirmaba. Estas eran la prueba de que yo existía en la vida de mi papá mucho antes de que ella apareciera. Estas eran la prueba de que mi mamá fue real y amada y parte de nuestra historia familiar. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza mientras estaba sentada allí rodeada de todos esos recuerdos. Comenzó pequeña pero creció más cuanto más pensaba en ella. ¿Y si hiciera un álbum de fotos para el cumpleaños de mi papá que contara toda la historia que Daniela trató de borrar? ¿Y si le devolviera todos estos recuerdos de una manera que no pudiera ignorar o dejar desaparecer de nuevo? Cogí mi celular y llamé a Camila. Contestó al segundo tono y pude escuchar música sonando de fondo. Le conté sobre la idea del álbum de fotos y se quedó callada por un segundo antes de decir que era perfecto. Dijo que no era mezquino ni malo. Era simplemente mostrar la verdad que Daniela trató de ocultar. Se ofreció a ayudarme a organizar todo y hacer que se viera realmente profesional para que nadie pudiera descartarlo como si fuera solo yo siendo emocional. Me sentí aliviada al escuchar su apoyo porque una parte de mí temía que todo fuera demasiado. Hicimos planes para empezar a trabajar en ello ese fin de semana en mi departamento. El sábado por la mañana, Camila apareció con su laptop y un montón de suministros que compró en la papelería de arte. Extendimos todas las fotos por el piso de mi sala y comenzamos a ordenarlas por año. Había muchas más de las que recordaba. Fotos de cada cumpleaños, cada año escolar, viajes familiares al lago, campamentos en Valle de Bravo, mañanas de Navidad, mi mamá sonriendo en la cocina, mi papá enseñándome a andar en bicicleta, los dos bailando en alguna fiesta. Camila seguía tomando fotos y preguntándome sobre ellas, y me encontré contando historias en las que no había pensado en años. Alrededor del mediodía, su mamá, Leticia, pasó para dejarnos el almuerzo y terminó quedándose. Se sentó en el suelo con nosotras y comenzó a mirar las fotos también. Leticia preguntó qué estábamos haciendo y Camila le explicó toda la situación con Daniela y el plan del álbum de cumpleaños. Leticia puso una cara que me recordó que ella pasó por sus propios problemas de familia mezclada cuando el papá de Camila se volvió a casar. Nos contó sobre cómo la nueva esposa de su exmarido trató de actuar como si Leticia nunca hubiera existido y lo difícil que fue eso para Camila cuando era niña. Dijo que hacer visible mi presencia no era cruel en absoluto. Dijo que las familias que fingen que el pasado no existió nunca construyen confianza real porque todos saben que se está ocultando la verdad. Me miró directamente y dijo que mi papá necesitaba ver lo que había estado permitiendo que desapareciera.
Escuchar eso de alguien que realmente vivió cosas similares me hizo sentir que no estaba loca por hacer esto. Seguimos trabajando y empecé a pensar en cómo quería presentar el álbum en la fiesta. Necesitaba suceder delante de todos. Así, mi papá no podría simplemente restarle importancia como hizo con todo lo demás. La familia extendida necesitaba ver lo que había sido borrado de su casa. No estaba tratando de avergonzar a nadie ni de empezar una pelea. Solo quería que la gente recordara que yo existía en la vida de mi papá antes de que Patricia y Daniela aparecieran. Quería que vieran que mi mamá fue una persona real que importaba y merecía ser recordada. Camila dijo que deberíamos conseguir un álbum de piel muy bonito, algo que pareciera costoso y considerado, para que nadie pudiera decir que lo armé en el último minuto por despecho. Pasamos una hora buscando opciones en línea y encontramos uno hermoso de piel café oscuro con esquinas doradas. Lo pedí con envío express. Durante los siguientes días, trabajamos en organizar las fotos en orden cronológico y escribir pequeños pies de foto para cada una. Mi fiesta de quinto cumpleaños con el pastel casero. Primer día de kinder en el porche delantero. Viaje familiar de campamento a Valle de Bravo. Mi mamá antes de enfermarse, riéndose de algo fuera de cámara. Mi graduación de la prepa con mis dos padres en la audiencia. Algunas fotos recientes de solo mi papá y yo del año pasado. Camila me ayudó a organizar todo para que contara una historia completa de nuestra relación desde que era pequeña hasta ahora. Las fotos de mi mamá se incluyeron naturalmente como parte de nuestra historia familiar, no escondidas como si no importaran. Cada página que terminábamos se sentía como recuperar una parte de mí misma que Daniela trató de tirar. El trabajo se volvió una especie de sanación de una manera extraña. Cada foto que colocaba en el álbum era yo negándome a ser borrada. Cada pie de foto que escribía era yo diciendo que pertenecía a esta familia y que mi historia importaba. Ya no estaba pidiendo permiso ni esperando a que mi papá arreglara las cosas. Las estaba arreglando yo misma asegurándome de que todos pudieran ver la verdad. Camila notó que yo parecía más tranquila mientras trabajábamos y tenía razón. Sentía que estaba haciendo algo en lugar de solo estar herida y enojada. Mi papá me llamó 2 veces durante esas semanas. La primera vez preguntó si quería ir a cenar y dije que estaba ocupada con el trabajo. La segunda vez preguntó si todo estaba bien porque yo parecía distante. Le dije que todo estaba bien y mantuve la conversación breve. No mencioné el álbum porque quería que fuera una sorpresa completa. Necesitaba abrirlo frente a toda la familia y ver lo que había sido quitado de sus paredes. Si le decía con anticipación, podría intentar disuadirme o preparar alguna excusa. Mi celular vibró una tarde con un mensaje de Daniela. El mensaje decía que su mamá le dijo que necesitaba disculparse por quitar las fotos. Dijo que sentía si me sentí herida por lo que hizo. Todo el asunto era tan obviamente forzado. Patricia debe haberla obligado a enviarlo porque las palabras no sonaban en nada a Daniela. No había un reconocimiento real de que lo que hizo estuvo mal, solo un lo siento si te sentiste herida, como si mis sentimientos fueran el problema en lugar de sus acciones. Probablemente lo escribió mientras ponía los ojos en blanco y luego volvió a lo que estaba haciendo sin pensar en ello de nuevo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería escribir algo enojada sobre lo falsa que era su disculpa, pero no respondí en absoluto. Había terminado de aceptar disculpas a medias que no significaban nada. Había terminado de fingir que las cosas estaban bien cuando nada había cambiado realmente. Daniela todavía pensaba que tenía derecho a borrarme de la casa de mi papá, y mi único problema era ser demasiado sensible al respecto. Un mensaje que Patricia la obligó a enviar no iba a arreglar eso. Borré el mensaje y volví a trabajar en el álbum. 3 semanas antes de la fiesta, mi celular vibró con un mensaje de Patricia. Preguntó si iba a ir al cumpleaños de papá y si quería llevar a alguien. Miré el mensaje por un minuto antes de responder. Confirmé que estaría allí y mencioné que llevaría a Camila para apoyo moral. Patricia respondió con un emoji de cara sonriente y dijo que estaba contenta de que estuviera allí. Me pregunté si sabía lo que estaba planeando o si simplemente pensaba que traía a una amiga para hacer que las reuniones familiares fueran menos incómodas. De cualquier manera, aprecié que estuviera tratando de incluirme. El mensaje hizo que todo se sintiera más real. Realmente iba a hacer esto frente a toda la familia.
Iba a entregarle a mi papá un álbum de fotos lleno de todos los recuerdos que Daniela trató de borrar y todos verían lo que había sido quitado de las paredes de su casa. La siguiente sesión de terapia llegó en el momento justo porque estaba empezando a sentirme nerviosa por lo público que era todo este asunto. Me senté en la silla familiar frente a la terapeuta y admití que estaba dudando de mí misma. Me preguntó qué me preocupaba específicamente. Le dije que tenía miedo de que la gente pensara que estaba tratando de causar drama o avergonzar a Daniela frente a todos. Asintió y preguntó si ese era mi objetivo. Dije que no, pero no podía negar que había cierta satisfacción en saber que Daniela tendría que enfrentar lo que hizo públicamente. La terapeuta se inclinó hacia adelante y me preguntó directamente si esto se trataba de sanación o de venganza. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que se trataba de sanación porque necesitaba que mi papá viera lo que había estado permitiendo que desapareciera. Necesitaba que él entendiera que su pasado conmigo y con mi mamá importaba y no debería ocultarse para hacer sentir cómoda a su nueva familia. La terapeuta estuvo de acuerdo en que eso era diferente a la venganza. Dijo que hacer visible mi presencia no era cruel. Era necesario. Me recordó que tenía derecho a existir en la vida y el hogar de mi padre. Al final de la sesión, me sentí más segura sobre la fiesta de cumpleaños. Esto no se trataba de lastimar a nadie. Esto se trataba de negarse a ser borrada. Unos días después, mi teléfono sonó con una llamada del tío Pablo. Era el hermano menor de papá, y siempre nos habíamos llevado bien, aunque no lo veía tan a menudo como me gustaría. Llamó para ponerse al día y mencionó que planeaba ir a la fiesta de cumpleaños de papá. Le pregunté si recordaba todas las fotos que solían estar en la casa de papá cuando yo estaba creciendo. Pablo dijo, por supuesto, que las recordaba. Solía bromear sobre cómo papá había convertido el pasillo en un santuario a mi infancia. Tomé aire y pregunté si había notado que ya no estaban. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Pablo dijo que lo había notado la última vez que visitó y pensó que era extraño, pero no quiso mencionarlo. Supuso que tal vez papá había redecorado o las había puesto en una bodega por alguna razón. Le expliqué lo que realmente había sucedido. Le conté sobre Daniela eliminando sistemáticamente cada foto de mí y de mi mamá y reemplazándolas con fotos de ella misma. Le conté sobre encontrar todo en cajas en la cochera y cómo papá se negó a hacer nada al respecto. Pablo se quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba tensa. Dijo que se alegraba de que yo estuviera haciendo algo al respecto. Dijo que le preocupaba que papá estuviera borrando su pasado para hacer sentir cómoda a Patricia y le había molestado más de lo que quería admitir. Pablo siguió hablando y pude escuchar la preocupación en su voz. Dijo que había estado preocupado por cómo todo esto me afectaba, pero no sabía cómo mencionarlo sin parecer que estaba interfiriendo en el nuevo matrimonio de papá. Admitió que había notado que yo venía menos y se preguntó si estaba relacionado con los cambios en la casa. Confirmé que así era. Pablo me dijo que entendía por qué me había alejado y dijo que no me culpaba en absoluto. Dijo que ver a papá dejar que Daniela me borrara del hogar familiar había sido difícil de presenciar para él como mi tío. Había querido decir algo pero no sabía si era su lugar. Escuchar que tenía el apoyo de la familia me hizo sentir más fuerte sobre lo que estaba planeando. Le conté a Pablo sobre el álbum de fotos que estaba haciendo para el cumpleaños de papá y lo que contendría. Se quedó callado de nuevo y luego dijo que le parecía perfecto. Dijo que a veces las personas necesitan ver la verdad expuesta claramente antes de poder reconocer lo que han estado permitiendo que suceda. Saber que Pablo entendía y aprobaba lo que estaba haciendo me dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. Una semana antes de la fiesta, Camila me envió un mensaje diciendo que el álbum estaba listo para recoger. Condujimos hasta la imprenta profesional que había encontrado a través de un amigo que hacía fotografía de bodas. La mujer detrás del mostrador sacó un paquete grande envuelto y lo puso sobre el mostrador con cuidado. Lo desenvolví lentamente y contuve el aliento cuando vi el producto terminado. La cubierta de piel era hermosa y sustancial, claramente hecha con cuidado. Lo abrí y pasé las páginas que habíamos diseñado juntas. Cada foto era nítida y estaba perfectamente colocada. Los pies de foto que habíamos escrito contaban la historia de mi relación con papá desde mis primeros recuerdos hasta fotos recientes.
Mi mamá estaba incluida naturalmente en todo momento como parte de nuestra historia familiar. Todo parecía profesional e intencional, no hecho a la ligera o por mezquindad. Camila me apretó el hombro y dijo que era perfecto. Pagué por el álbum y lo sostuve con cuidado mientras caminábamos de regreso al carro. Esto realmente estaba sucediendo. En una semana, iba a entregarle esto a mi papá frente a todos en su fiesta de cumpleaños. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con el álbum abierto frente a mí. Había comprado un bolígrafo bonito y pensé cuidadosamente en lo que escribiría en la primera página. La inscripción necesitaba establecer el tono correcto para todo lo que seguía. Quería que fuera sincera y amorosa, no enojada o acusatoria. Después de varios borradores en papel, escribí cuidadosamente en la primera página, para papá en tu cumpleaños número 60. Una celebración de la familia que hemos sido y los recuerdos que hemos construido juntos. Con amor siempre. Lo leí varias veces. Era perfecto porque era verdad. Este álbum era una celebración de nuestra relación y nuestra historia. El hecho de que también mostrara lo que había sido eliminado de sus paredes era simplemente la verdad contándose a sí misma. Cerré el álbum y lo envolví cuidadosamente en papel de regalo que había comprado antes. El regalo estaba listo. Ahora solo tenía que pasar la próxima semana sin perder el valor. Camila vino unos días después y practicamos lo que diría cuando presentara el regalo. Quería ser amable y cálida cuando se lo diera a papá. Las fotos mismas contarían la historia de lo que había sido quitado de su casa. No necesitaba hacer acusaciones ni señalar con el dedo. Camila interpretó el papel de varios miembros de la familia mirando y ensayamos diferentes reacciones. Me recordó mantener la calma sin importar lo que Daniela dijera o cómo reaccionara. El objetivo era darle a papá algo significativo que resultara mostrar también a todos lo que había sido borrado. Repasamos varias veces hasta que me sentí cómoda con lo que planeaba decir. Camila me hizo prometer que no dejaría que nadie me hiciera sentir culpable por darle a mi papá un álbum de fotos de nuestra vida juntos. Dijo que tenía todo el derecho de celebrar mi relación con él y la memoria de mi mamá. La noche antes de la fiesta, apenas dormí. Seguía dudando si este era el enfoque correcto. Tal vez debería hablar con papá en privado en lugar de hacer esto públicamente. Tal vez estaba siendo demasiado dramática o vengativa. Pero luego recordaba la cara de Daniela cuando me dijo que nadie necesitaba las fotos de mi mamá. Recordaba su crueldad casual cuando dijo que yo ya no vivía allí, así que ¿por qué necesitaba fotos en las paredes? Recordaba el alivio de mi papá cuando me llevé todas las fotos para que él no tuviera que lidiar con el conflicto. Cada vez que empezaba a perder el valor, me recordaba por qué estaba haciendo esto. Mi papá necesitaba ver lo que había estado permitiendo que desapareciera. Necesitaba enfrentarlo públicamente porque las conversaciones privadas no habían cambiado nada. Merecía existir en su vida y mi mamá merecía ser recordada. Para cuando salió el sol, estaba agotada pero decidida. Esto iba a suceder. La mañana de la fiesta, me paré frente a mi closet tratando de decidir qué ponerme. Finalmente elegí un vestido que a mi mamá siempre le había encantado. Uno azul simple que ella decía que resaltaba mis ojos. Me lo puse y me miré en el espejo. Parecía alguien que pertenecía a la fiesta de cumpleaños de su padre. Parecía alguien que tenía todo el derecho de darle un regalo significativo. Mi celular vibró con un mensaje de Camila diciendo que estaba en camino. Agarré el álbum envuelto y esperé junto a la puerta. Cuando llegó, me subí al asiento del copiloto y ella inmediatamente comenzó a echarme porras. Me recordó que defenderme con dignidad no era lo mismo que causar drama. Dijo que darle a mi papá un álbum de fotos de nuestra vida juntos era algo completamente normal y amoroso. Si resultaba que también mostraba lo que había sido eliminado de su casa, eso era solo la verdad haciéndose visible. Me apretó la mano y dijo que estaba orgullosa de mí por negarme a ser borrada. Sostuve el álbum en mi regazo mientras conducíamos hacia la casa de papá. Mi corazón latía con fuerza, pero me sentía lista. Esta era mi familia también, y no iba a desaparecer en silencio. Llegamos a la casa y vi los globos primero. Unos grandes plateados que deletreaban 60 flotaban contra la puerta de la cochera. Una pancarta extendida a través del porche decía «Feliz cumpleaños» en letras azul brillante.
Carros llenaban ambos lados de la calle y la entrada. A través de las ventanas delanteras, podía ver gente moviéndose adentro. Muchos de ellos. Se me apretó el estómago. Camila se estacionó al final de la cuadra y apagó el motor. Se estiró y me apretó la mano. Agarré el álbum del asiento trasero y tomé aire. El papel de regalo crujía bajo mis dedos mientras lo sostenía contra mi pecho. Caminamos por la entrada juntas y podía escuchar voces y risas provenientes de adentro. Patricia debió haber invitado a todos. Reconocí el carro de mi tía y la camioneta de mi primo. Esto era más grande de lo que esperaba. Camila tocó el timbre aunque podríamos haber entrado simplemente. Necesitaba ese segundo extra. Patricia abrió la puerta con una enorme sonrisa. Me jaló para darme un abrazo antes de que pudiera decir nada. Olía a vainilla y su suéter era suave contra mi mejilla. Me dijo que estaba tan feliz de que viniera y abrió la puerta de par en par. La casa estaba llena. La gente llenaba la sala y se desbordaba hacia la cocina. Vi tías y tíos que no había visto desde Navidad. Mi primo Juan saludó desde el otro lado de la habitación. El amigo de papá, Rogelio, estaba junto a la chimenea sosteniendo una cerveza. Entonces vi a mi papá. Estaba hablando con alguien cerca de la ventana, pero levantó la vista justo cuando entré. Su rostro entero cambió. Se iluminó como si ya le hubiera dado el mejor regalo solo con aparecer. Cruzó la habitación en 4 grandes pasos y me envolvió en un abrazo que me levantó un poco de los pies. Me abrazó fuerte y sentí que exhalaba contra mi cabello. Me susurró justo al oído que estaba realmente contento de que hubiera venido. Su voz se quebró en la palabra contento. Podía escuchar lo preocupado que había estado de que pudiera saltarme esto, de que pudiera decidir que nuestra relación ya no valía la pena para aparecer. Le devolví el abrazo y le dije feliz cumpleaños. Cuando me soltó, sus ojos estaban brillantes. Patricia tomó nuestros abrigos y Camila la siguió para ponerlos en algún lugar. Me quedé allí sosteniendo el álbum y tratando de orientarme. La casa se veía igual pero diferente. Las fotos de Daniela todavía cubrían las paredes donde solían estar las mías. La repisa sostenía su foto de aceptación en la universidad en el marco que solía mostrar mi graduación. Pero hoy, había decoraciones por todas partes que hacían más difícil notar lo que faltaba. Vi a Patricia al otro lado de la habitación y fui a saludarla adecuadamente. Me apretó el brazo y dijo que estaba contenta de que pudiera venir. Su sonrisa parecía real, genuina, como si realmente me quisiera aquí. Daniela estaba cerca de la cocina hablando con alguien a quien no reconocí. Miró hacia mí cuando entré, pero desvió la mirada inmediatamente. No se acercó, no saludó, no me reconoció en absoluto. Eso estaba bien. No estaba aquí por ella. Estaba aquí por mi papá y por mí misma. Camila regresó y se paró junto a mí. Escaneó la habitación y luego se inclinó cerca para susurrar que yo podía hacer esto. Asentí. Mi tía se acercó y preguntó dónde me había estado escondiendo. Dijo que no me había visto en meses. Le dije que el trabajo había sido una locura y lo dejé así. No insistió. Mi tío preguntó por mi departamento y si todavía estaba en el mismo lugar. Respondí y mantuve las cosas ligeras. La gente seguía acercándose a hablar. Mi primo preguntó por mi coche. El amigo de papá preguntó si estaba saliendo con alguien. Preguntas normales de fiesta de cumpleaños. Plática familiar normal. Me moví a través de todo ello con el álbum bajo el brazo. Nadie preguntó qué era. Durante la primera hora, simplemente existí en el espacio. Hablé con parientes y comí papas y bebí refresco. Varias personas mencionaron que no me habían visto en las cenas familiares últimamente. Dije que había estado ocupada. Asintieron como si eso explicara todo. Observé a Daniela evitarme desde el otro lado de la habitación. Hablaba con todos los demás pero nunca miraba en mi dirección. Patricia seguía revisando cómo estaba como si le preocupara que pudiera irme. Papá se mantuvo cerca. Seguía encontrando razones para pararse cerca de mí o tocar mi hombro cuando pasaba, como si se asegurara de que realmente estaba allí.
Entonces Patricia anunció que era hora del pastel. Todos se movieron a la sala. La gente tomó sillas o se paró a lo largo de las paredes. Papá se sentó en el gran sillón cerca de la chimenea. Patricia trajo un pastel de chocolate con velas ya encendidas. Todos cantaron las mañanitas mientras papá sonreía y parecía apenado. Sopló las velas y la gente aplaudió. Patricia comenzó a sacar regalos de una mesa junto a la ventana. Me posicioné cerca de la chimenea donde todos pudieran verme. Camila se paró contra la pared detrás de mí, y cuando miré hacia atrás, asintió. Patricia le entregó a papá una caja grande primero. La abrió y sacó un juego de palos de golf. Todos hicieron sonidos de aprecio. Le agradeció a Patricia y besó su mejilla. Daniela le dio una botella de whisky caro. Él la levantó y la gente se rió de que ahora era lo suficientemente viejo como para necesitar del bueno. Mi tía y mi tío le dieron una tarjeta de regalo para su restaurante favorito. Mi primo le dio un sobre con dinero en efectivo dentro. Papá abrió cada regalo lentamente y agradeció a todos. La habitación se sentía relajada, feliz. La gente sonreía y hacía bromas. Nadie esperaba nada inusual. Esperé hasta que hubo abierto todo lo demás. Entonces di un paso adelante. La habitación se volvió más silenciosa. La gente notó que me movía. Extendí el álbum envuelto y le dije que había hecho algo especial para su cumpleaños histórico. Mi voz salió firme. Papá pareció sorprendido pero complacido. Tomó el álbum con cuidado como si pudiera romperse. El papel de regalo era grueso y despegó la cinta lentamente. La gente observaba. Podía sentir a Camila detrás de mí. Papá quitó el papel y lo dejó a un lado. Abrió la cubierta del álbum. La habitación se quedó completamente en silencio. Observé su rostro. Miró fijamente la primera página por un largo momento. Mi inscripción estaba allí con mi letra. Para papá en tu cumpleaños número 60, una celebración de la familia que hemos sido y los recuerdos que hemos construido juntos. Con amor siempre. Tocó las palabras con su dedo. Luego pasó la página. Su expresión cambió. Sus cejas se juntaron y su boca se abrió ligeramente. Pasó otra página y otra. La gente comenzó a inclinarse para ver lo que estaba mirando. Mi tía se acercó. El tío Pablo se levantó de su silla. Escuché reacciones tranquilas. Alguien dijo, ¿ay? Alguien más hizo un sonido suave. El tío Pablo captó mi mirada desde el otro lado de la habitación. Asintió una vez, lento y deliberado, como si entendiera exactamente lo que yo había hecho y por qué. Papá seguía pasando las páginas. Sus manos temblaban un poco. Página tras página de fotos. Yo de bebé en brazos de mi mamá. Yo y papá pescando cuando tenía 7 años. Mi mamá antes de enfermarse, sonriendo a la cámara, mi fiesta de 10º cumpleaños, mi primer día de secundaria, el viaje de campamento cuando tenía 12, mi graduación, todo. Todo lo que solía colgar en estas paredes, todo lo que había sido borrado. Los ojos de papá se llenaron de lágrimas. Se desbordaron y corrieron por sus mejillas. No se las secó. Solo siguió pasando páginas y llorando en silencio. Toda la habitación observaba. Nadie hablaba. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Su rostro estaba húmedo y su voz se quebró cuando dijo que no se daba cuenta de cuánto faltaba hasta que lo vio todo junto a sí. Miré alrededor de la habitación y vi cómo cambiaban las caras mientras la gente se inclinaba para ver lo que papá sostenía. Patricia estaba detrás de él con su mano en su hombro. Su expresión cambió de curiosa a otra cosa a medida que comenzaba a entender lo que contenía el álbum. Miró página tras página de fotos que solían colgar en esta casa. Fotos con las que había estado viviendo durante 2 años sin darse cuenta de que estaban desapareciendo. Su rostro palideció y miró a Daniela. Daniela se había movido hacia atrás contra la pared como si quisiera mezclarse con ella. Sus brazos estaban cruzados fuertemente sobre su pecho y miraba al suelo. No miraba a nadie. La habitación permaneció en silencio excepto por papá pasando las páginas.
La gente seguía acercándose para ver. Mi tía se inclinó sobre el hombro de papá. Mi tío se levantó de su silla y se acercó. Los primos se amontonaron alrededor. Todos podían ver lo que yo había armado. Cada foto contaba una historia sobre cómo solía verse esta casa antes de que Daniela decidiera que yo ya no pertenecía aquí. Papá cerró el álbum con cuidado y lo puso en su regazo. Se levantó y caminó directamente hacia mí. Me jaló en un abrazo tan fuerte que apenas podía respirar. Seguía diciendo gracias una y otra vez contra mi cabello. Su voz se quebraba y sentí que temblaba. Dio un paso atrás pero mantuvo sus manos en mis hombros. Se giró para mirar a todos en la habitación. Levantó el álbum y les dijo que este era el mejor regalo que había recibido jamás. Dijo que lamentaba haber dejado que estos recuerdos fueran guardados. Dijo que no se dio cuenta de cuánto había perdido hasta que lo vio todo junto así. Su voz se hizo más fuerte cuando dijo la última parte. Miró a Patricia cuando lo dijo. Luego miró a Daniela. Nadie dijo nada por un largo momento. Entonces Gaby habló desde el sofá. Dijo que se había estado preguntando qué pasó con todas las fotos familiares. Dijo que notó que la casa se sentía diferente las últimas veces que visitó, pero no podía entender por qué. Ahora entendía. Otros parientes comenzaron a murmurar. Mi prima dijo que recordaba las fotos de pesca que solían estar en el pasillo. Mi tío mencionó las fotos de mi mamá que solían estar en la estantería. Todos miraban a Daniela ahora. Mantenía la mirada baja, pero su rostro había pasado de pálido a rojo. La presión social en la habitación era lo suficientemente densa como para tocarla. Patricia se alejó de papá y caminó hacia Daniela. Puso su mano en el brazo de Daniela y habló en voz baja, pero todos pudieron escucharla. Dijo que necesitaban hablar más tarde. Su voz tenía un filo que nunca había escuchado antes, firme y seria, no enojada, pero definitivamente no gentil. Daniela asintió sin levantar la vista. Parecía que quería que la tierra se la tragara. Sentí que la satisfacción se asentaba en mi pecho, pero no era cruel. Era solo alivio de que la gente finalmente viera lo que había estado sucediendo. La fiesta comenzó a moverse de nuevo, pero la energía había cambiado completamente. La gente volvió a sus conversaciones, pero seguían acercándose para mirar el álbum. Papá se sentó con él, y los miembros de la familia se turnaron para sentarse a su lado y revisar las páginas. Compartieron recuerdos sobre las fotos. ¿Te acuerdas cuando pescaste ese pez enorme? ¿Te acuerdas de ese viaje de campamento cuando llovió durante 3 días seguidos? ¿Te acuerdas de la sonrisa de tu mamá? Papá mantenía el álbum cerca de él como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si lo soltaba. Tocaba las páginas suavemente y escuchaba las historias de todos. El tío Pablo me llevó aparte al pasillo mientras todos los demás estaban distraídos. Me dijo que hice lo correcto. Dijo que papá necesitaba enfrentar lo que había estado permitiendo que sucediera. A veces las personas necesitan ver la verdad expuesta claramente antes de poder reconocerla. Me apretó el hombro y dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme a mí misma y a la memoria de mi mamá. Rogelio se acercó unos minutos después mientras yo tomaba un vaso de agua en la cocina. Ha sido amigo de papá desde la universidad y conoce esta casa casi tan bien como la familia. Mencionó que notó que la casa se veía diferente la última vez que la visitó. Dijo que se sentía mal de alguna manera, pero no quiso decir nada porque no era su lugar. Me dijo en voz baja que se alegraba de que hablara a mi manera. Dijo que algunas cosas necesitan decirse incluso cuando son incómodas. La fiesta comenzó a terminar alrededor de las 8. La gente estaba recogiendo sus cosas y despidiéndose. Papá se acercó a donde yo estaba parada con Camila. Todavía tenía el álbum en sus manos. Preguntó si podía hacer copias de algunas de las fotos. Quería volver a ponerlas en la casa donde pertenecían. Le dije que ya había pensado en eso. Fui a mi coche y traje una caja que había dejado en la cajuela. Adentro había copias duplicadas de cada foto en el álbum. Las había mandado a hacer al mismo tiempo que armé el álbum. Le dije que podía volver a ponerlas donde quisiera. Patricia se acercó cuando vio la caja. Dijo inmediatamente que las fotos definitivamente debían volver a colocarse.
Se ofreció a ayudar a organizarlas este fin de semana. Me miró cuando lo dijo y su expresión era de disculpa. Daniela estaba parada al otro lado de la habitación observando, pero no dijo nada. No objetó ni discutió. Solo se quedó allí luciendo derrotada. Sabía que había perdido esta batalla y todos lo habían presenciado. Antes de que Camila y yo nos fuéramos, papá me llevó aparte a su despacho. Cerró la puerta y nos quedamos allí en silencio. Se disculpó por no proteger mi lugar en la familia. Dijo que había estado evitando el conflicto en lugar de hacer lo correcto. Admitió que sabía que algo andaba mal, pero no quería causar drama con Patricia. Dijo que ahora ve cuánto me dolió eso. Dijo que ver a Daniela borrarme fue más fácil que tener una conversación difícil, y estaba avergonzado de eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, y preguntó si podía perdonarlo. Le dije que lo perdonaba, pero que necesitaba ver acción real esta vez, no solo palabras. Asintió y se secó los ojos con el dorso de la mano. Prometió que las fotos se quedarían exactamente donde pertenecían. Dijo que se aseguraría de que yo fuera incluida en cada evento y decisión familiar a partir de ahora. Me apretó la mano y me dijo que me amaba y que lamentaba que le tomara tanto tiempo entender lo que había estado permitiendo que sucediera. Le devolví el abrazo y sentí que algo de la tensión que había estado cargando durante meses comenzaba a disminuir. Nos quedamos allí por un minuto antes de volver a unirnos a la fiesta y noté a Patricia observándonos desde la puerta con una expresión triste pero esperanzada. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de mi papá con una foto adjunta. Ya había colgado 3 fotos en el pasillo antes del desayuno. Durante los días siguientes, llegaron más fotos a mi celular. Mi foto de graduación de vuelta en la repisa, la foto del viaje de pesca en la sala, mi fiesta de 5º cumpleaños en la cocina. Cada imagen mostraba las fotos exactamente donde solían estar, como si nunca se hubieran ido. Pero papá no se detuvo ahí. También envió fotos de marcos nuevos que había comprado con fotos recientes de nosotros juntos del último año, cena en mi restaurante favorito, la caminata que hicimos la primavera pasada, una selfie de cuando me ayudó a mover muebles en mi departamento. Estaba pensando en nuestra relación actual, no solo preservando el pasado. Guardé cada foto que envió y sentí que algo cálido se asentaba en mi pecho cada vez que mi celular vibraba con una nueva. 3 semanas después de la fiesta, Patricia envió un mensaje preguntando si quería reunirme para tomar un café. Acepté y nos reunimos en el mismo lugar que antes. Parecía cansada pero decidida cuando se sentó frente a mí. Me dijo que había estado trabajando con Daniela para entender los límites y respetar la historia familiar. Admitió que el progreso era lento y Daniela se resistía a reconocer que había hecho algo malo. Pero Patricia dijo que no se rendiría. Había inscrito a Daniela en terapia para trabajar sus problemas de celos y su miedo a no ser suficiente. Patricia se disculpó de nuevo por no darse cuenta antes y prometió que estaba comprometida a abordar el comportamiento de su hija, incluso si significaba conversaciones difíciles todos los días. Le agradecí por intentarlo y le dije que apreciaba su honestidad sobre lo difícil que era. Hablamos durante más de 1 hora sobre familias mezcladas y lo complicado que podía ser honrar el lugar de todos en la nueva estructura. Pasaron 3 meses y me encontré de vuelta en las cenas dominicales regulares con límites más saludables establecidos. Papá hizo un esfuerzo constante para incluirme en las conversaciones y decisiones. Pedía mi opinión sobre las cosas y hacía espacio para mi voz en la mesa. Las fotos se quedaron arriba y nadie las tocó. Daniela y yo no éramos cercanas y probablemente nunca lo seríamos, pero habíamos llegado a un lugar civilizado donde podíamos existir en la misma habitación sin tensión. Ya no hablaba por encima de mí y no sentía la necesidad de demostrar mi lugar en la familia. Había aprendido a abogar por mí misma sin esperar a que alguien más peleara mis batallas. Había aprendido que hablar no era cruel ni egoísta. Era necesario. Esa fuerza que encontré cuando decidí hacer el álbum de fotos se sentía como el verdadero regalo que me había dado a mí misma. No solo el reconocimiento de mi familia, sino el conocimiento de que podía defender lo que me importaba, incluso cuando era incómodo. Conduje a casa desde la cena esa noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años, sabiendo que había reclamado mi lugar en la vida de mi padre bajo mis propios términos.